8:40 de la mañana. Gracias. Mi empleo. En silencio pasó un angelito. Miren, a veces, sí, sabe que hacer un programa de dos no es lo mismo que de uno. Y es normal que a veces nos podamos pisar porque somos dos personas diferentes que hablamos a la vez. Y en este caso pasó un angelito y ninguno de los dos. Nos quedamos así. Nuevamente la computadora conspira contra mí y entonces tengo que nuevamente ir rodando. Entonces vamos a ir adelantando nuestra sección Mi Empleo, amigos, porque a lo mejor usted está en su trabajo, en este momento de hiperinflación, tiene que gestionar clientes, tiene que gestionar plataformas de pago y siempre hay, que relacionarse con algunos clientes que por una o por otra razón se retrasan. Entonces para esto también tiene soluciones Yankee Nique, como lo decimos, una de las principales referencias del programa, porque él siempre trata puntos sobre todo muy prácticos, ¿verdad? ¿Cómo gestionar a un cliente moroso, Andrés? Hasta que pague. En primer lugar, avísale con tiempo. No esperes el día de cobranza para hacerlo. 5 días antes de la fecha de corte, avísale al cliente que su día de cobro se acerca, así él sabrá que debe pagar. Segundo, cobran 50% por adelantado. Para evitar situaciones de ese tipo, lo recomendable es que el cliente siempre pague la primera mitad por adelantado. Así tú podrás pagar a terceros si es el caso. Número 3. Averigua qué pasa. Si ha pasado la fecha de cobro y es la primera vez que el cliente se retrasa, no lo des por moroso sin antes averiguar qué pasa, qué le ocurre. Puede que tenga problemas. No, y aparte, ¿sabes qué pasa con la facturación? Por ejemplo, aquí en Venezuela, muchas administradoras de condominio, que nos pasa mucho, aparecen en febrero y después tienes ya tú 2 meses que le debes, entonces ya eres moroso inmediatamente, nos ha pasado. Entonces también, usted como empresa, oye, vamos a ponernos al día una vez que usted emite el recibo, porque la gente, y tienen bloqueado por internet meterse, eso pasa, me ha pasado en muchas oportunidades hace años que siempre cuando comienza el año, eso es difícil estar totalmente solvente. Y usted habla con su cliente y averigua qué pasa, facture a tiempo, pues. Número 4, manténgase firme. Si el cliente pide un descuento, niéguese. Él ya aceptó un contrato y debe cumplirlo. Sin embargo, hay gente experta en pedir descuentos. Número 5. Dele opciones. Fracturar el pago o fraccionar el pago en varias cuotas para darle flexibilidad al cliente es una opción viable, pero nunca debes hacer descuento a lo acordado. Claro, eso depende del servicio, ¿no? Porque a lo mejor no le vas a decir a Simple TV, por ejemplo, o Movilnet, mira, descuéntame la renta, ¿no? Pero hay otros servicios que a lo mejor usted puede regatear según el transporte de los chamos. No es que sean menos importantes, sino que hay como más facilidad porque son personas, ¿no? Claro. Número 6, mantén la conversación con el cliente. Por mucha pena que te dé, nunca cortes la comunicación con un cliente moroso. Todo lo contrario, sutilmente recuérdale que debe pagar lo acordado. Número 7, adviértele de penalizaciones. Dile al cliente que pueden existir penalizaciones por la demora de pago. Un poco de presión nunca es mala si sabes cómo y cuándo aplicarla. Y número 8, detén el trabajo. En casos extremos, detente hasta que el cliente pague lo acordado. Cuando lo haga, pregúntate seriamente si te conviene un cliente que se retrasa con los pagos. Si te incomoda cobrar, no esperes tener una empresa rentable. Es verdad, el que ofrece un servicio y lo vende, tiene que aprender a cobrar. Yo me acordaba que aquí, estos días, hace muchos años, había el Doctor Diablos. No sé si habrá vuelto. ¿Te acuerdas? Eran unos diablitos que llegaban. No, y tenían como unos vehículos pequeños que estaban todos acondicionados con llamas y llegaban, eran bien emblemáticos. Particulares, sí. Ahorita en la hiperinflación no sé cómo se podría hacer. Hay que averiguar si eso existe, ese tipo de servicio por lo menos. A lo mejor existe, no lo sabemos y a lo mejor no es tan notable. Vamos a averiguar con nuestro equipo de producción. Yo no sé si escuché hace unos meses que había vuelto Doctor Diablo en otra presentación, ¿no? Pero voy a chequear. Es que como ahora la hiperinflación es tan tendría que haber tan diabólica, entonces ya el Doctor Diablo quedó minimizado. Minimizado, de un mini Doctor Diablo. 8:45. Micrófono abierto, de 2 más 2. Tenemos en línea a la bióloga Zoila Martínez, expresidenta de Abeagua y expresidenta del Global Water Partnership, Asociación Mundial del Agua. Quisiéramos conversar porque recientemente veíamos la película Érase una vez en Venezuela, sobre todo el problema que hay en
en la parte sur del lago de Maracaibo, y a partir de allí hemos recibido diferentes denuncias sobre del problema que están afrontando nuestras cuencas fluviales y lacustres, porque no se están haciendo los dragados respectivos, y eso estaría ocasionando sedimentación, no solamente en el lago de Maracaibo, sino también de Valencia, el río Orinoco y todo lo que tiene que ver varias de nuestras cuencas fluviales y el delta del Orinoco. Pero dejemos que sea Zoila Martínez que nos explique qué se sabe sobre la situación de los dragados de nuestras cuencas. Bienvenidas a 2+2, está con Ginette González y conmigo Andrés Rojas Jiménez. Hola, encantada, muy buenos días. Buenos días. Contenta de estar en su programa, de compartir con su audiencia, de hablar un tema tan interesante e importante como es el dragado en nuestros cuerpos de agua, ¿no? Sí. Pero primero, ¿qué significa dragar? Importante esa pedagogía, qué significa dragar, porque está ahí presente y muy pocos sabemos de qué se trata. Exacto, eso que implica, por lo menos en el caso de los cuerpos de agua, es la operación de limpieza y ahondamiento de un río, de un lago, de un embalse, a partir de la remoción de rocas y sedimentos. ¿Qué implica eso? Implica que tú tienes que, para poder dragar un sedimento, tienes que formar como una especie de un líquido con agua, y eso es succionado y después es transportado, ya sea a través de tuberías, a otro sitio destinado para tal fin. Eso es lo que tenemos entendido de lo que significa dragado. Eso que implica que vas a descargar en agua o en tierra una serie de material que de alguna forma pueda impactar generalmente de manera negativa en ese sitio donde tú estás depositando lo dragado. ¿Qué organismo compete hacer los dragados en Venezuela? En este caso está el Ministerio de Ecosocialismo, mejor conocido como MINET, y de hecho... Que era el antiguo Ministerio del Ambiente. Era el antiguo Ministerio del Ambiente, hoy en día Ministerio de Ecosocialismo. Queremos recordar que el Ministerio del Ambiente hace como 3-4 años fue dividido en dos, Ministerio de Ecosocialismo y Ministerio del Agua. En el caso del Ministerio de Ecosocialismo es el que se encarga de esto, lo que es el dragado, porque implica cambios en la calidad del cuerpo de agua, donde se va a realizar esta operación. De hecho, generalmente no es bien visto un dragado en cuerpos de agua, porque como dije anteriormente, eso implica impactos, como son cambios físicos sobre la calidad del agua. Por ejemplo, si tú estás removiendo sedimentos, estos quedan suspendidos en el agua. Se ha notado también cambios químicos en la calidad de agua. Por ejemplo, disminuye o aumenta la demanda de oxígeno, aumenta los nutrientes suspendidos en el agua, e inclusive hay una modificación en niveles de salinidad, entre otros. Y si hay sedimentos contaminantes, generalmente en las zonas cercanas a complejos industriales o petroleros, estos quedan suspendidos y puede también causar de alguna forma un impacto negativo, inclusive para la biota y para los humanos. Un dragado, ¿por qué se realiza? Tomando en cuenta que hemos escuchado que el río Orinoco, por ejemplo, se le tienen que hacer dragado, o en el caso del que hablamos del estado Zulia, el río Catatumbo, que justamente está en esa zona sur que aparece en el documental. Bueno, el dragado en el caso de Venezuela está tipificado tanto en nuestra ley orgánica del ambiente como en la ley penal del ambiente. Tiene unas disposiciones generales que pueden ocasionar sanciones, y esto no es debidamente respaldado por un estudio de impacto ambiental, debido a lo que dije anteriormente, que puede ocasionar cambios en la calidad de agua. Ahora, de hecho, se hizo precisamente en este año, en febrero de este año, fueron aprendidas unas personas en el estado Carabobo, 2 personas, 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 2 person
porque estaban dragando en el río Vigirima, y esto fue penalizado porque no tenían no era un dragado legal, era ilícito. Ahora, ¿por qué se draga un río, un lago, etcétera? Se han dado casos, por ejemplo, en el caso del río Yaracuy, el que desde hace años, cuando inclusive existía el Ministerio de Obras Públicas, como es el MOP, se viene dragando el río porque debido a la cantidad de sedimento se disminuía la pendiente del río. Y en épocas de lluvia, ¿qué pasaba? Quedaba como una pista y el río, en vez de seguir las aguas, en vez de seguir el cauce del río, se inundaba toda la llanura, que generalmente eso es una zona agrícola, hay zonas urbanas, hay caseríos, pero es dedicado a la agricultura y ocasionaba unas grandes pérdidas. Igualmente sucede en el caso del río Orinoco, es porque le buscan, en este caso el Ministerio de Ecosocialismo, darle una viabilidad, hacer que sea una zona de navegación más viable para el transporte acuático. Claro, porque estos sedimentos pueden ocasionar que una embarcación no pueda trasladarse por el curso de ese río, ¿correcto? Exactamente. Pero un dragado en un embalse de agua potable para consumo humano no es recomendable. ¿Por qué? Porque precisamente que está alterando todo lo que es el fondo de ese cuerpo de agua, de ese embalse, por ejemplo, el embalse de la Mariposa, ¿y qué va a pasar? Nos va a llegar agua turbia, por ejemplo. Entonces, hay que ser un poco, digamos, cumplir con la normativa de cómo dragar un río o un cuerpo de agua. Ahora, por ejemplo, de cara al futuro, ¿hay algunas metas? Porque a veces la ONU tiene algunas metas del 2030, otros organismos que hablen sobre este tema de los dragados, de cómo debe manejarse esta situación. Yo estaba precisamente buscando una información que compilara todo eso en un solo documento y lamentablemente son estudios aislados. Entré en la página en el portal web del Ministerio de Ecosocialismo y sí tiene dragado en lo que es la parte del Zulia, en lo que es el río Neverí, estamos hablando en los Andes venezolanos, en el caso del Orinoco, pero algo que te diga en general cómo está la situación no lo explican. Sí ocurren casos ilícitos, digamos, intervenciones en cuencas, en ríos ribereños, etcétera, muy importantes que alimentan una cuenca de agua potable que hacen un dragado ilícito. Pero decir cuánto es la magnitud de ese tipo de dragado no es posible porque no hay una información para detallar esas estadísticas. ¿Por qué ocurre un sedimento en una cuenca fluvial o lacustre? Generalmente esto es debido a una deforestación. Nosotros tenemos cursos de agua que lamentablemente han sido intervenidos no solo recientemente, sino desde el tiempo de la colonia, y se ha dado en río, como es el caso de Caracas, zonas urbanas, zonas de agrícolas. Una deforestación que lleva consigo que el agua puede arrastrar de manera más fácil la tierra que está ahí contenida. Esta tierra, cuando llueve, la tierra cae en el río y esto va llenando el fondo con sedimento y es perjudicial en el caso de, por ejemplo, en el embalse de los Dos Cerritos que se encuentra en el estado Lara, que a medida que va aumentando los sedimentos, disminuye la vida útil del embalse porque fue construido con una capacidad que al aumentar el volumen de tierra o de sedimento, disminuye la cantidad de agua que pueda contener. Entonces, o en el caso, como expliqué antes, del río Yaracuy, que al
a acumularse los sedimentos y llueve, el agua busca busca otra salida, inunda toda una planicie que en este caso es agrícola, que sirve para nuestra alimentación. Yo no sé si tuvo oportunidad de ver el documental Érase una vez en Venezuela, que justamente ocurre en el sur del lago de Maracaibo. Aparece una población que se llama el Congo Mirador y son como los típicos palafitos que son emblemáticos hasta de la identidad venezolana. Y el pueblo prácticamente ha desaparecido porque ya sus pobladores no pueden ir en las embarcaciones como lo han hecho por siglos. Entonces, en ese sentido, ese tipo de dragado que debió haberse hecho en esa localidad, ¿hay alguna manera de retomarse y evitar que el daño continúe, o eso es irreversible? Lo que pasa es que estamos hablando de ríos cuyas cuencas están fuera, digamos, de Venezuela, están cuando son ríos, por ejemplo, en el caso del río Orinoco, su cuenca alta queda básicamente en territorio colombiano. Igual pasa en todo lo que es en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, ¿no? Claro, el caso del río Catatumbo. Exactamente. Entonces, podemos implementar una serie de medidas para mitigar el efecto de acumulación de sedimento, que es lo preferible en nuestras ¿cómo se llama? En nuestras cuencas. Ajá. Pero si esas medidas tienen que ser también tomadas de manera, digamos, coordinada con el gobierno colombiano. De todas maneras, hay un estudio de impacto ambiental podría determinar, estudio de impacto ambiental y sociocultural, si es importante dragar esa zona y evitar no solo la sedimentación del sitio, sino también la pérdida de una comunidad que es conocida también como la gente del agua, que ha vivido en parásitos, ¿no? Correcto. Entonces, hay que tomar varias medidas, eso lo puede decir un estudio de impacto ambiental. De todas maneras, hay que entender que desde un punto de vista de evolución ecológica, ocurre una sucesión de la parte acuática a la terrestre debido a la acumulación de sedimentos. Puede ser un lago que a medida que se va sedimentando va perdiendo la capa de agua hasta que se convierte en algo terrestre, empieza lo que es la sabana y después de ahí a la parte de arbustos y selva. Zoila, ¿ha habido algún tipo de cambio en los fenómenos, vamos a decir, correspondientes a las cuencas, a las aguas, a las vías fluviales, fenómeno natural, que también haya entorpecido o afectado lo que es su libre fluido, ¿no? Es un tema bastante difícil porque es muy técnico, pero que nos impacta en el día a día. Bueno, por ejemplo, podemos tomar el caso cuando se embauló el río Guaire, ¿no? Generalmente en lo que es a la altura del oeste de Caracas, donde está la avenida San Martín, en la parte de la autopista, a la altura de la avenida San Martín, generalmente cuando eso no estaba embaulado, en épocas de lluvia, venía e inundaba todo lo que eran las márgenes del río Guaire. Se embauló, pero a la altura de las Mercedes, ¿okay? No hubo un debido embaulamiento, no se tomó en cuenta lo que es la altura, y por eso en épocas de lluvia esa zona se inunda. Todo lo que es las Mercedes, que es la zona, sufre una inundación. Eso es cuando no se hacen unos estudios debidos de manera adecuada, tomando en cuenta que se está cambiando el curso de un río y pasan ese tipo de situaciones. Oye, muchísimas gracias, Zoila. La vamos a llamar nuevamente porque yo creo que el caso del río Guaire y las Mercedes amerita una entrevista especial. En este caso queríamos hablar era sobre el tema del dragado,
pero porque... Tomando inspiración al Congo Mirador, justamente. Exacto, pero es que el río Guaire, cada vez que vienen las lluvias y vemos que se hacen trabajos en las calles, etcétera, y resulta que... Eso todavía es más cercano, por ejemplo, para la ciudad de Caracas. Y vemos que no se ha atendido pues la resolución del río Guaire. Era Zoila Martínez, bióloga, expresidenta de ABEAGUA y expresidenta del Global Water Partnership, Asociación Mundial del Agua, a propósito de la denuncia que hizo la película Érase una vez en Venezuela, como tiene que ver con la sedimentación y cómo eso acabó con un poblado en el sur del lago de Maracaibo. Y llegamos llegamos al final de nuestra hora nacional, pero si quieren seguirnos escuchando, háganlo. ¿Por dónde, Ginette? Bueno, nos puede escuchar a través de www.unionradio.net, el canal 980 de Simple TV y también, por supuesto, nuestras redes sociales a su orden. A continuación, un programa mixto que puede ser escuchado por